Hola a tots, benvingudes i benvinguts a un nou directe a Twitch. En aquesta ocasió ens acompanya una altra vegada el grup de música Macore. Però aquesta vegada veiem cares noves. Moltes gràcies per venir. Com estàu? El primer de tot. Bé, estem bé. Vale. Bien, sí. Bien. Todo el mundo bien. Primer de tot, i si vos sembla bé, podem començar amb les presentacions, ja que tenim dos nous integrants, i així vos coneixem quins instruments. Bueno, pues soy Trevor, tengo 20 años y toco la guitarra rítmica en el grupo. Yo soy Pimpollo, baterista de Macore. La edad ya estoy viejo casi, así que no lo voy a decir. Y le paso el micro. No, edad no se dice, ¿eh? Yo soy Mireia, cantante y bajista. Yo soy Alex Meléndez, toco la otra guitarra, hago soniditos, melodías y algunos solos. Bé, la següent pregunta que tenim és: vosaltres com a músics i artistes, quines diríeu que serien les influències que vos han marcat com a grup o com a individuals per crear aquest grup que teniu ara? Vale, temas referencias de grupos tenemos cada uno, creo que referencias un poco diversas. Yo tiro más un poco por el metal, sobre todo thrash metal y tal, aunque me gusta bastante rock alternativo y todas las vertientes que pueden haber, ¿no? Hard rock, etc. Bueno, yo, como él bien ha dicho, el grupo es muy poligenérico, ¿no? Entonces tenemos muchas influencias distintas. Yo en mi caso, como un poco como él, también vengo un poco del metal, del thrash metal, pero también me gusta mucho, como él ha dicho, también el rock alternativo, pero yo voy un poco más a la vertiente del grunge. Y bueno, también me gusta la música clásica y bastantes otros géneros, pero en el grupo lo que suelo referenciarme y fijarme es en el rock alternativo y el grunge. Sí, a ver, o sea, un poco la gracia es que cada uno tiene gustos un poco diversos, pero a la vez estamos como justo ahora en una etapa en la que creo que estamos encontrando el sonido, más o menos. Y sí que decimos que hacemos rock alternativo, pero es por decir algo, porque por ejemplo cuando vino Alex nos dijo que de rock alternativo esto no tenía nada. Entonces ahora nos quedamos con la etiqueta de hard rock alternativo y que es un poco que engloba todo. Pero bueno, igual que han dicho ellos, yo por ejemplo a mí me gusta un poco de todo y yo sí que voy más desde el pop hasta a lo mejor el thrash metal e intentamos que cada uno aporte un poco de lo que escucha el grupo, pero siempre que quede una cosa uniforme. Yo soy un poco loco en esto porque, o sea, hasta la cumbia de mi país, música clásica, con él comparto mucho el trap hardcore. Estoy hablando y conoce gente chévere. Con él comparto el thrash metal. Con ella la música pop, alternativa. Habla mucho de Muse. Muse está ahí, Metallica y esto. Me gusta mucho la electrónica, el dubstep. El metalcore es mi favorito. Y lo más suave, que no lo meto mucho en mi música, las baladas de los 80. Pero de resto es una cosa loca. De todo. I bé, en tot això mos quedam amb hard rock alternatiu, no? Han dit? O sigui, Sí. Aquest seria l'estil de Macore, per si qualcú li interessa i no vos coneix encara. Etiquetarse sin etiquetarse. I bé, aquí a Espai hem pogut veure un poc que esteu començant ja a composar les vostres pròpies cançons. Quin seria la part que més gaudiu d'aquesta part compositiva del grup? L'hora de fer la melodia, la lletra... Yo creo que, bueno, personalmente desde mi punto de vista, creo que lo que más disfruto es venir con una idea y ver cómo se transforma al final. Y ha cambiado de respecto a la opinión que tú tenías de esa idea en bruto, por así decirlo, ¿no? Y ver cómo cada integrante del grupo ha aportado, digamos, su propio estilo y su forma de variarla. Y que al final es una cosa que no lo pasamos bien porque estamos abiertos entre nosotros a debatir si una cosa está mejor que otra o a ir probando ideas distintas y tal. Y creo que así es cuando se obtiene realmente una canción, aparte que mejor, que nos gusta a todos. No sé si alguien quiere decir... Teniu qualque forma d'organitzar-vos a l'hora de crear-los, per exemple?
No, O sea, yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a hacer música solo. Nunca había creado con una banda y con ellos es una cosa que he aprendido mucho porque yo en mi casa manejo mucho las notas y esto, pero ellos me dan muchas ideas. No me habla mucho de notas, pero de sonidos, mímicas, y hay veces cosas que yo saco, vengo con ellas preparadas, pero ellos me dicen, ¿y si pones esto aquí o lo agregas en otro lado, si lo alargas? Salen cosas que yo no tenía preparadas, me gustan y claro, ellos escuchan, me dan el sí, el visto bueno o no, eso mejor no, suena, yo qué sé, a circo. Otra vez, en estos días me decían, sí, que algo me sonaba y es que a la Navidad y yo, güey, pero es divertido y aprendo mucho, la verdad, con ellos me salen cosas muy nuevas que yo solo, pues no pienso ya. y bueno, respondiendo a la otra pregunta de cómo lo hacíamos, ¿no? Más o menos. Digamos que seguimos con el mismo modus operandi, que es tener una idea base en casa, una estructura, rollo, yo qué sé, la intro, verso, estribillo, lo que sea, y luego traer la idea o enseñarla por WhatsApp a los demás, y luego sobre esta idea ya se trabajan los ensayos, o se le dice a uno, mira a ver si aquí se te ocurre algo mejor, y a partir de eso vamos viendo. I des de que teniu aquest tema ja, és a dir, com a l'etapa final, no? Fins que la duis per primer pic en directe, quant de temps se li sol dedicar a una cançó? No, que això sí. ¿Por qué te ríes? Eh, a ver, de hecho yo quería decir antes que una cosa que a mí me gusta mucho es que las canciones, digamos que nunca están cerradas. O sea, podemos a lo mejor hacer una canción en un mes, pero sí que es verdad que luego, al cabo de 6 meses, cogeremos la misma canción y añadiremos una cosa nueva. Y a mí eso me gusta mucho porque al final siempre como que van cambiando y mejorando. Y es como guay ver el resultado de la canción como estaba el primer día a cómo está el último día. Que es una cosa que ha pasado con nuestra primera canción, Trip to Hell, que ha venido Alex y ha aportado un montón de cosas que no tienen nada que ver con cómo estaba antes. Y queda mucho mejor. Y es como muy guay porque es una canción que tenemos desde hace 2 años y sigue cambiando. Y ya no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Pero más o menos eso. Bueno. Sí, o sea, puede ser un mes, puede ser... No sé. Depende de la canción también. Pero es eso, siempre están en proceso de cambio. Que guai. No sé si qualcú vol dir qualque cosa més. Bé, hi ha una pregunta que potser fa un poc de gràcia perquè ja han dit lo de circo, no d'estar. Com és un assaig de Macore? Circo, atrévete. Bueno, cuando llegamos siempre hay un pequeño tiempo de, digamos, mentalización en el que tenemos que deshacer los cables o sacar los instrumentos. Depende del spine en el que toquemos. Y ahí hablamos entre nosotros, porque otra parte guay de tener un grupo no es solo tener integrantes como músicos, ¿no? Sino tener amigos y tener, en cierto modo, una familia con la que compartes algo, ¿no? Una afición y tal. Entonces nos dedicamos a hablar, básicamente, al principio. Y luego el resto del ensayo, pues depende. A veces calentamos con alguna canción y luego ya nos ponemos al tajo con las canciones nuevas. Probamos una idea o a veces decimos vamos a esta parte concreta que se nos quedó el otro día aquí y la hacemos. Y bueno, básicamente en lo que es el ensayo normal es eso. Los ensayos más distintos suelen ser cuando nos tenemos que preparar para un evento. Que así que, por ejemplo, damos una vuelta a las canciones y vamos en bucle para tenerlas bien sabidas. Luego, así como extras, si tengo que decir algo, tenemos el tiempo de la merienda, ¿no? Que también hablamos. Y hay un pequeño tiempo en el que molestamos a los monitores para contarles nuestra vida. Que nunca falta. No, això no me consta. I com diríeu que vos trobeu com a grup? En quin moment vos trobeu? Trobeu que per fi vos heu trobat? Vos falta qualcú? Yo creo que ahora estamos estables. Lo que pasa es que, como dice ella, estamos consolidando lo que es el sonido, ¿no?
porque es verdad que hay canciones que cuando las creamos y tal nos salen más metal o más tranquilas y tal, y estamos como un poco consolidando para que todas suenen bastante iguales. Pero creo que en el punto de grupo en el que estamos también es en el de querer ya grabar las canciones o sacar algún single para ver que todo el esfuerzo que hacemos se materializa, por así decirlo. No sé si alguien quiere decir algo más. Que así como al principio estábamos un poco perdidos en cuanto al sonido, que estábamos experimentando, ahora es un poco lo mismo, seguimos experimentando, pero yo creo que ya tenemos un poco claro hacia dónde ir. Entonces eso ya te da como una sensación más de profesionalidad, si queremos decirlo así. Es como que el grupo sí que creemos que está algo más maduro y eso nos permite que tengamos tan claro, por ejemplo, grabar, porque ya sabemos qué canción y cómo queremos que se nos vea, que eso es muy importante también. Yo creo que, por ejemplo, yo soy el último chico que llegó. Ellos venían organizando unas canciones que ya, o sea, son suyas, pero les quedó el vacío del otro guitarrista. Ya tenían sus ritmos y todo, y para mí fue un poco raro llegar y crear encima de eso, pero también fue algo que fue muy rápido y como tenemos gusto muy parecido, no nos cerramos, fue muy fácil cuadrar con ellos. De hecho fue muy rápido, cosas que yo ya traía, las puse como a las notas, me decían sí, sí, fue muy rápido la verdad y en cuanto como nos queremos ver, también nos han cerrado, entonces ha sido chévere y son buenas personas, es muy fácil, ellos se paran y dicen bueno, ¿qué vamos a hacer? Y cuadran, o sea, yo no, realmente no, es un grupo donde yo no tengo que hacer mucho, no sé, estrés o algo así, ¿no? Porque hablan mucho, muy bien las cosas y planean, es muy bueno. Heu xerrat de la idea de gravar un single. Diríeu que aquest és el projecte nou, recent, que teniu més a la vista, o teniu altres projectes nou preparats d'aquí a poc? Nuevo no es nuevo. No, llevamos tiempo queriendo grabarlo. Pero bueno, estamos con eso y también mirando de, digamos, cumplir el objetivo de Spice, que era salir de Spice. O sea, formar un grupo que crezca, que madure y que consiga salir y buscarse las castañas. Entonces también tenemos como ese proyecto de tocar en locales y con eso financiar lo que son las canciones que podamos sacar, ¿no? Hasta cierto punto, porque como la música es muy caro. Pero bueno, no sé si alguien quiere añadir algo. Pero que ese es el objetivo. Sí. Bé, una de les parts més importants d'un grup de música és l'hora de pujar a un escenari, no? Què és el que diríeu que vos agrada més quan esteu a un escenari amb el públic? Yo, a ver, desde mi punto de vista, creo que es como la adrenalina de decir, esta gente ha venido a escucharme o ha venido a escuchar a este grupo de bandas. Al menos no, pero que saber que tienes un público que te va a prestar atención durante un determinado tiempo, ¿no? Y que le vas a demostrar algo que ha partido de una idea que tú tenías en la mente y que estás haciendo real para que esa persona lo escuche. Para mí esa es la parte más divertida, por así decirlo. O sea, yo creo que, por ejemplo, vengo de Colombia, la gente es un poco más como alegre, más loca, es muy fácil tocar allá. Aquí es un poco la gente más tranquilita. Yo creo que aquí, claro, sube uno como con más nervios y la adrenalina pues siempre está ahí. Creo que la primera canción es donde tienes que meterle una energía. A la segunda ya estás tranquilo, ya has soltado todo, esa parte. Ahí ya, y claro, compartir música que hemos creado, que le hemos dado, ensayado. Mostrar esa energía y que pronto la gente se conecte con uno, que un aplauso, una sonrisa, un cabeceo, eso motiva. Ya uno ya se tranquiliza, ya se olvida de todo, la verdad. Bé, d'escenari en escenari, el darrer show, si no record malament, que vareu fer amb nosaltres va ser el de na Ruby. Crec que va ser un poc diferent.
els shows que solem fer espais. Quina va ser la vostra experiència amb la Ruby? Vareu estar contents? Yo creo que hubo un poco, a lo mejor, no sé si de nervios, porque éramos la única banda que tocaba y era como que había mucho público y gran parte del público quería ver a Ruby. Entonces teníamos como el listón un poco alto de decir, hostia, tenemos que gustar a esta gente, ¿no? Fue un reto, pero fue divertido, la verdad. Yo me lo pasé bien. Y no sé si alguien quiere comentar algo. O sea, a mí me pareció una fantasía, la verdad. O sea, a mí me parece que estuvo muy guay la idea de juntar banda con el show drag. O sea, fuimos los teloneros, pero no importa. O sea, yo creo que tendría que haber muchos más shows del estilo en Spice. Y está guay porque si además haces la fusión, no solo das una oportunidad a cierta persona, sino también, en este caso a Macore, a que se abra a un público nuevo que a lo mejor por sí mismo no nos hubiese descubierto. A lo mejor no son gente que esté acostumbrada a escuchar hard rock alternativo. Entonces está muy guay que nos diera la oportunidad, creo que todos estamos súper agradecidos y lo pasamos muy bien. O sea, fue... A nivel de estética y cómo estaba montado y todo, yo creo que uno de los shows de Spice más guays. Sí, también es que... Sí, ¿no? También es que contábamos con que, dado que era invierno, anocheció antes también, y con el tema de las luces que había en el escenario, eso estuvo muy chulo también. O sea, lo que ellos dicen del escenario es verdad, estaba increíble, las luces, como se veía, increíble. A mí me gustó el sonido y yo con ellos, la primera vez que tocaba, o sea, adrenalina pura, la verdad. A mí lo único, pero igual con lo que toqué, quedé contento. En la penúltima canción se me salió una cuerda y no pude seguir. Pero en el momento, es la primera vez que me pasa esto, le tengo un miedo a que me dañe una cuerda en vivo y me pasó. En eso fueron 3 segundos que pensé, "Ah", pero después fue como que bueno, ya toqué, estoy bien, sonamos bien, ya con eso quedé contento. Lo que sí aprovecho para agradecerle a Ruby, que no sé si está viendo o no, pero bueno, si nos estás viendo, muchas gracias por habernos invitado. Y esperamos colaborar de nuevo contigo. Así que bueno, ahí está la propuesta. Dan. Bé, així ja quasi penúltima pregunta de nosaltres d'espai. Hi ha qualque consell que li vulgueu donar a un altre grup, ja que vinguin nosaltres o que vos pugui escoltar aquesta entrevista? Consejos para algún grupo que se esté iniciando, ¿no? Yo creo que es importante como que encuentren como un balance entre tomárselo en serio y divertirse. O sea, es un poco... No sé si lo estoy explicando bien, pero encontrar el balance es lo mejor porque evidentemente un grupo no está para sufrir. O sea, tienes que venir a pasártelo bien y encontrar personas con las que realmente estés a gusto. Y tampoco es para pasárselo bien a secas. O sea, si quieres que la cosa funcione, tienes que tomártelo mínimamente en serio. No es ponerse un objetivo en plan tocar en Wembley, porque siendo realista pues difícil es, pero sí que a lo mejor empezar por objetivos mínimos, rollo tocar en túnel, yo qué sé, en algún local, y llegar a ese objetivo e ir escalando un poco. Y así es como que vas sintiendo que te lo tomas en serio. Y yo creo que con eso, no sé, ya te sientes bastante satisfecho y puedes ir adelante. No sé. Bueno, es verdad que depende el tipo de grupo, ¿no? Si es, no sé, alguien que realmente va a iniciar a tocar en tu primera banda, lo primero es que todos suenen coordinados porque al inicio es complicado eso, tocar canciones que les guste, porque si no, si se aburren, eso se va a acabar. Si ya son un grupo que ya han tocado, tienen experiencia, lo primero es prepararse para un primer evento y ahí ya escoger a dónde quieren ir, si discos propios o tributo, covers, ya organizarse, pero siempre buscar disfrutar porque si no hay disfrute, se acaba.
Y otra cosa que también aconsejo es siempre tener la constancia, porque la constancia o determinación es algo que al final te hace avanzar, que realmente lo hagas como hobby y no por decir voy a porrear la batería 2 minutos. Es decir, si realmente quieres tener un grupo y dedicarte a eso, que sea como hobby, es eso, tienes que ir cada día a los ensayos, tienes que trabajar en tu casa también, tienes que ensayar, tienes que mejorar como músico también, es decir, ponerte objetivos personales, de decir, a lo mejor no tengo este nivel, pero voy poquito a poquito, cada día hago una hora, lo que sea, y bueno, les aconsejaría eso, que si realmente les gusta la música, que le dediquen siempre un poco de tiempo, ¿no? Y dedicación. Yo pienso un poco también como tú, pero yo creo que lo principal es que te guste la música, porque si empiezas a un grupo con la mentalidad de que quieres hacerte famoso, que quieres ganar dinero, lo que sea, no te va a ir bien. No te va a ir bien porque te tiene que gustar la música y ya con esa base ya vas a hacer todo lo que tienes que hacer, que es practicar, que eso es algo también esencial. O sea, no puedes decir, quiero hacer un grupo y luego no practicar en tu casa. Tienes que tocar música y ya está. O sea, es que es lo esencial para hacer un grupo. Y ya si te va bien o no, da un poco igual porque al final vas a hacer algo que te gusta, que es lo importante, ¿no? Pues molt bon consell, jo crec. Bé, així com a darrera pregunta del bloc d'espais, xarxes socials de Macore, forma de contacte, si vos volen contractar, algú que mos escolti. Bueno, en Instagram. Es que en qué momento macore.band. O sea, ese punto, bueno. Me gusta separar las palabras, como cuando haces programación. No sé qué palabra, punto palabra. Pero la gente se acordará porque dirá macore.band. Bueno, estamos en Instagram con macore.band. Gmail macoreband, sin punto. Porque los puntos son extensiones ahí. Tenemos TikTok también y tenéis YouTube, que vamos subiendo a veces los conciertos que vamos haciendo. Poco cortados, porque a veces son muy largos. Y si queréis echar un vistazo, pues nos buscáis. Buscad Macore Band o algo así por estilo, porque hay alguna otra cuenta con nombre de Macore, que no es Macore, y que no tiene el copyright de Macore, ¿vale? Però bueno, eso, bàsicament. Vale, i tenim aquí en terra un potet amb preguntes, que no sé si qualcú la podria agafar, i si em voleu contestar qualcuna, són de preguntes que han fet joves d'espais per als grups que fan els meets and greets. ¿Cuántas? Cogemos, ¿no? Nesquik o Colacao. A ver, espera. Eso es. Uf. Eso es como España contra Latinoamérica. Ay, Dios mío. Pero una cosa, en plan, no es tan grave, ¿eh? Tampoco hay tanta diferencia. O sea. No hay diferencia. A ver. Pero por marcas, yo me voy a ir por Nesquik por mi infancia. Bueno, yo Colacao, porque sí, grumitos. Oh. Yo Colacao, pero voy a explicar una cosa, porque hay gente que no lo entiende. El Colacao tiene grumos cuando no lo haces bien. Si tú pones Colacao, un poco de leche, remueves, vas poniendo un poco de leche, remueves, poco de leche, los grumos se van, desaparecen perfectamente. Y saben más a chocolate. El Nesquik simplemente se diluye. Mi opinión. Yo quiero decir que estoy a favor del Nesquik, siempre Nesquik, porque a ver, es que yo no quiero estudiar para hacerme un Colacao, o sea, yo no quiero estar ahí Colacao, luego Nesquik, o sea, luego leche, luego Colacao, luego leche y luego leche y luego Colacao, o sea, no, además, el Nesquik, lo bueno que tiene es que el Colacao, si te haces un Colacao de manera normal, si te apetece hacerte un Colacao en verano, te vas a hacer el Colacao y te va a salir grumos. Sin embargo, si quieres hacerte un Nesquik en verano, te haces el Nesquik y no te sale nada de grumos. Yo prefiero el Nesquik siempre porque es más... Tú también, ¿no? Pero piensa que la cocina es la cocina es química, todo hay que mezclar. Si te haces una hamburguesa tienes que mezclar especias, todo. Colacao es cocina. ¿Cómo se nota que Trevor ya había respondido a esta pregunta muchas veces en su vida, eh? O sea, la tenía bien estudiada. Vale, fin del debate este, yo creo. Siguiente pregunta. Coge tú. Esa es larga, ¿eh? Larga, ¿eh? Dale. Sí, bueno.
Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Claro, es que, a ver, yo la carrera la dejé de filosofía. Bueno. Y esto es un poco una pregunta muy personal, ¿no? O sea, esto no puedo responder por el grupo. Yo la verdad es que preferiría ir al futuro, ¿no? Porque realmente el pasado está ya visto, ¿no? Y siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? Bueno, esa curiosidad y esa espina clavada de que el día que me muera no voy a ver qué es lo que hay después, ¿sabes? Y es como, joder, quiero ver el iPhone 23, ¿sabes? O sea, bueno, a lo mejor a este paso. Entonces yo iría al futuro para ver qué es lo que hay y ya está, y me quedaría contento. Yo ya sé, ¿eh? O sea, a mí me has ayudado a decir que yo iría al pasado porque el futuro no entendería nada. Yo creo que iría al pasado también, pero al contrario que ha dicho él, sería para poder disfrutar más, entre comillas, de las épocas antiguas, porque no has tenido oportunidad de vivirlas. Y también porque creo que el mundo no estaba como tan masificado, es decir, había más naturaleza y creo que, no sé, creo que es más... Había un montón de animales que no estaban extintos, por ejemplo, sin ir más lejos. Después ir a la época de los dinosaurios, si quieres. No tienes por qué ir tampoco a la Edad Media, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Trevor es completamente de acuerdo. También va con mis gustos, que me gusta mucho el estilo futurista, el ver más allá. Me imagino que nosotros como humanos va a haber un momento en el que nos tengamos que ir de aquí. Eso sería, no sé, me parece algo muy épico que se pudiera hacer. Son cosas, o sea, y es verdad, el pasado ya lo conocemos, lo hemos estudiado, lo podemos ver, entonces me quedo con el futuro también. Uno cada uno. De la tortilla. Hostia, sea divino. Sea divino. De verdad que lo pone, ¿eh? No he mirado, está grabado. Tortilla con o sin cebolla. Aquí debo decir una cosa. Me da igual que no estoy de acuerdo. Yo es que soy vegano. La tortilla con harina de garbanzos me gusta más con cebolla. Porque la harina de garbanzos no me gusta. O sea, no me gusta en plan para hacer tortilla de patatas. Pero la tortilla con huevo sí me gustaba el sabor a huevo, no me gustaba la cebolla. Tengo opiniones dispares. Entonces con o sin. A ver, ahora con. Bueno, con cebolla siempre. Porque ya no como. La cebolla le da la jugosidad, sí. Efectivamente, sí. Sin cebolla. Cebolla. Bueno, Com ha de ser? actualmente. Yo antes no. ¿Qué integrante del grupo siempre llega tarde? A ver, aquí es un poco complicado, ¿no? Porque realmente yo, por mi parte, o llego muy temprano normalmente o no llego. entonces no sé, no sabría decirte. Yo diría que yo, pero no lo sé. Es que realmente ninguno llega tarde. Porque en teoría tenemos que entrar a 5:30. Y a veces llegamos a 5 y hay uno que llega a 5:10. Entonces realmente ninguno llega tarde. Podria considerar-se, sí. En realitat és dels grups que arribeu més prest, no? Que sempre he d'obrir la porta i ja estàu allà de fora. Pesados, si es que... Bé, no sé si em voleu agafar qualcuna més. Agafant-se darrere. Si voleu. Vale. ¿Con qué estrella del rock nos identificamos más? De hard rock alternativo. De eso solo está Macore, ¿eh? Macore y Macoque, pero ya está. ¿Con qué estrella del rock nos ¿Alguien tiene una respuesta ya? Cuidado, ¿eh? Es que no son muy ejemplares tampoco las estrellas del rock, ¿eh? Cuidado ahí lo que decimos. O sea, la mayoría están cancelados. Yo puedo responder. O sea, yo digamos que cuando inicié a tocar la guitarra era más querer hacer el sonido de un guitarrista, tocar canciones que me gustaban.
pero un momento en el que conocí a un guitarrista, Buckethead, uno que se pone un KFC en la cabeza. Ese man me cambió la vida, o sea, desde ahí ya quería tocar rápido, crear música propia. Y la otra que me identifico mucho con él es el gusto por la electrónica, o sea, te toca algo metal pesado y te mete ahí sonidos extraños, te hace volar, o sea, te manda a mundos y también toca muy bonito, cosas cálidas que casi que te hacen llorar. Entonces ese guitarrista me cambió la vida. Yo, a ver, yo si tuviese que dar dos nombres de referentes, yo sigo pensando que algún día puede ser Avril Lavigne. Ya he crecido un poco, pero yo sigo pensándolo. Y luego Taylor Momsen es la persona a la que a mí me gustaría parecerme a nivel de músico. Y sí, sean ellas dos. Yo, bueno, a nivel de batería, mi gran referente, aunque a la gente no le guste, sigue siendo Lars Ulrich de Metallica. Me gusta mucho el estilo simple que hace y creo que ha hecho llegar el thrash metal por su simplicidad a un abanico de público más grande, que no mete baterías súper pesadas, complejas y tanto ruido, que al final es una metralleta que tienes en los oídos, ¿no? Sí, bueno. Yo, más que identificarme, ¿no? Es una pregunta un poco más como para referente. Entonces yo la verdad es que tengo muchas referencias, pero entre ellas yo creo que Jerry Cantrell es un guitarrista que me gusta mucho. Guitarrista que sirve como rítmico y también como solista. Porque los riffs que hace son simples realmente, pero siempre pegan muy bien. Entonces yo creo que es lo que buscaría a la hora de tocar la guitarra. Y también estaría Lee Malia, que es el guitarrista de Bring Me the Horizon, que también no es un guitarrista que sea muy de hacer muchas cosas muy complicadas, pero al fin y al cabo se basa en hacer riffs que sean pegadizos, ¿no? Y los más pegadizos siempre son los más simples. Entonces yo creo que serían esos dos. Luego añadir de última hora, que me acuerdo ahora. Porque he comentado un baterista, pero recientemente el año pasado descubrí una chica que toca la batería en The Bonding, que es Paulina Villarreal, que para mí es una gran referente a nivel de puesta en escena, sobre todo también. Aparte de que hace cosas muy originales, la puesta en escena que tiene esa chica no la he visto en ningún baterista. Pocas palabras. Una mención honorífica. Bé, moltes gràcies per venir. Vosaltres? Esperem que vos vagi tot superbé, que molta sort amb la gravació del single i ens seguirem veient per els espais Por supuesto. i de fora d'ells, amb sort. Tenemos un concierto día 16 de febrero en... Claro. 16 de febrero en la Academy del Gaida. ¿Del Gaida? ¿Qué hora? Por la noche. No, 9:30. Abren las puertas 9:30. La entrada cuesta 8 euros. Tocaremos con Akari y Steph Scissor and the Motorworkers. O Rockets. Rockers, vale, lo he dicho bien. Y nada, que... no, porque creo que es para mayores de 18. Pero si tenéis más de 18 y queréis venir, estáis invitados. Y nada, nos vemos por ahí. Doncs ens veiem per allà. Gràcies per venir, gràcies a els que ens esteu escoltant i ens veiem al pròxim Meet and Greet. Yo!